vamos a hablar sobre la historia. La historia es una ciencia que estudia los acontecimientos presentes, pero sobre todo los pasados, a través de fuentes, las cuales pueden ser material, escrita, oral y audiovisual. La historia se apoya de ciencias auxiliares, como geografía, cronología, geología, arqueología, antropología, folclore y la numismática. Hablando del Perú, podemos decir que la historia presenta etapas, las cuales son 3: la antigua, la virreinal y la republicana. La historia del Perú es una ciencia social que estudia e investiga el desarrollo del pueblo peruano, es decir, que se va a encargar de estudiar el origen y la evolución del Perú a través del tiempo y del espacio, desde tiempos remotos, lejanos e inmemorables hasta nuestros días. Pero básicamente, ¿qué estudia la historia del Perú? La historia del Perú se va a encargar de estudiar los orígenes del pueblo peruano, también los acontecimientos más importantes que se han realizado a través de los siglos, la organización social, política y económica peruana, el desarrollo de las ciencias, de las artes y letras, así como también de la religión y de la moral. Y además, también se va a encargar de estudiar la práctica de usos, de costumbres y tradiciones en las diversas épocas que nos precedieron. Pero ¿por qué es importante estudiar la historia del Perú? Es importante porque de esta manera nosotros vamos a poder entender nuestro pasado, vamos a conocer los avances que ha tenido, los retrocesos y cómo se ha ido transformando a través del tiempo. También es importante porque nos permite comprender nuestra actual situación y de esa manera poder proyectarnos en el futuro, pensando en él de una forma optimista e ideal, y de esa manera vamos a poder corregir los errores del pasado. Es decir, que si nosotros conocemos la historia de nuestro país, vamos a poder corregir decisiones o tal vez cosas que en el pasado fueron equivocadas, con el fin de que en el futuro no lo volvamos a cometer, o en todo caso tengamos conocimiento de cómo actuar si ya conocemos las posibles consecuencias. De esa manera vamos a poder tomar mejores decisiones. También es importante porque nos permite tomar conciencia de la inmensa riqueza que poseemos. De esa forma, vamos a aprender a querer e identificarnos con lo nuestro. Es decir, conociendo la historia, nosotros vamos a sentirnos identificados y orgullosos de lo que somos y poseemos. Ahora hablaremos sobre las fuentes. Las fuentes de la historia son todos los medios que ayudan a la investigación de la historia, observando, descubriendo, analizando y valorizando. Es decir, son las huellas del pasado, constituyen el material que permite la reconstrucción de los hechos, es decir, que es el medio indispensable que el historiador utiliza para cumplir su tarea. Podemos decir que las fuentes son material, escrita, oral y audiovisual. Las fuentes materiales son todas aquellas evidencias monumentales, es decir, restos conservados. Como tenemos en los ejemplos, pueden ser edificaciones, pueden ser cerámicas, huacas, momias, herramientas, templos y tejidos. También tenemos como fuentes a las fuentes escritas, que vienen a ser todos aquellos documentos escritos que ayudan a reconstruir la historia, como por ejemplo tenemos los mapas, papiros, cartas, documentos, periódicos, revistas o libros. Otra fuente de la historia también tenemos a la fuente oral, las cuales vienen a ser las narraciones orales y comprenden todas las costumbres y tradiciones tales como leyendas, mitos, cuentos, fábulas, costumbres, bailes, procesiones, narraciones y fiestas. De igual manera también tenemos a las fuentes audiovisuales, las cuales vienen a ser todo aquello que podemos escuchar o tal vez podemos ver. Por ejemplo, tenemos al cassette, las grabaciones, las filmaciones, las fotografías, los discos y los CD-ROM. Ahora
Ahora hablaremos sobre las ciencias auxiliares de la historia. Las ciencias auxiliares son las ciencias que ayudan a lograr un mejor conocimiento, es decir, que son todas aquellas ciencias que van a permitir reconstruir el pasado, aportando información al historiador para la reconstrucción histórica. Dentro de las ciencias auxiliares tenemos a la geografía, la cual es una ciencia que ubica el lugar o escenario donde se realizaron los acontecimientos históricos, es decir, que se va a encargar de ubicar el lugar y escenario. También tenemos como ciencia auxiliar a la cronología, la cual es la ciencia que señala el tiempo o en todo caso el momento en que se realizaron los hechos históricos, es decir, que va a señalar el tiempo en que se realizaron los hechos históricos. También tenemos como ciencia auxiliar a la geología, la cual es una ciencia que estudia el origen y la formación de la Tierra. También tenemos como ciencia auxiliar a la arqueología, la cual es una ciencia que estudia las artes o monumentos levantados por los pueblos, es decir, que se va a encargar de estudiar los restos materiales. También tenemos como ciencia auxiliar a la antropología, la cual se va a encargar de estudiar al hombre, su mente, sus hábitos, costumbres y su desarrollo, es decir, que se va a encargar de estudiar el origen y el desarrollo del hombre. También tenemos como ciencia auxiliar al folclore, el cual es una ciencia que estudia las tradiciones y costumbres propias de un país, de un pueblo o región. Es decir, que básicamente se va a encargar del estudio de las tradiciones y costumbres. Aquí tenemos, por ejemplo, a los bailes, a las canciones. También tenemos como ciencia auxiliar a la numismática, la cual estudia a las monedas y medallas de la antigüedad. También podríamos decir que la numismática se va a encargar del estudio del origen de las monedas, en este caso podríamos decir del Perú. Ahora hablaremos sobre las etapas del Perú. Una de ellas es la etapa antigua, en la cual se inicia con la llegada de los primeros pobladores a nuestro país. De igual manera, en esta etapa se encuentran las culturas preincas, como Chavín, Paracas, Mochica, Tiahuanaco, Chimú, entre otros. De igual manera, en esta etapa también se encuentra el Tahuantinsuyo con los incas. Otra de las etapas es la etapa virreinal, en la cual se encuentra el descubrimiento. Esta se da con la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, el 12 de octubre de 1492. Este hecho fue el inicio de la llegada de otros exploradores a América. También involucra la conquista, la cual se produjo con la llegada de los españoles a América y la posterior expedición de los tres socios de la conquista al Tahuantinsuyo en 1532. De igual manera también involucra el virreinato, que se organiza 10 años después de la conquista y duró casi 300 años, en la cual hubo 40 virreyes. Otra de las etapas es la etapa republicana, la cual se inicia con la declaración de la independencia del Perú. De igual manera, también en esta etapa se da el nombramiento del primer gobierno del Perú y se extiende hasta la actualidad. Aquí la principal autoridad es el presidente. Como vemos aquí, nuestro presidente es Martín Vizcarra.